Muy buenos días a todos y todas. Soy Carmen Vergara, subdirectora de comunicaciones del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y les doy la bienvenida al seminario Ciudad e Infancia, propuestas para reducir la segregación residencial de niños y niñas, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. En esta ocasión, el académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, Quentin Ramón, presentará las principales conclusiones del artículo Infancias separadas y desiguales, segregación residencial y desigualdad espacial entre niños y niñas en Chile, recientemente publicado por nuestra serie Temas de la Agenda Pública. Saludamos a todos y todas y especialmente a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Está don Carlos Araya, jefe de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quien se sumará en unos minutos ya que recién lo llamó el ministro. Alejandra Fuenzalía, directora ejecutiva de United Way Chile. Francisco Sabatini, académico de la Universidad del Biobío y de la Universidad Católica. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas y o comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que todos y todas podamos leerlas. Para comenzar, le daré la palabra a Quentin Ramón, quien, como decía anteriormente, presentará las principales conclusiones del artículo Infancias separadas y desiguales, segregación residencial y desigualdad espacial entre niños y niñas en Chile. Adelante, Quentin, tienes 20 minutos. Muchas gracias, Carmen. Voy a compartir mi pantalla. Aquí se ve, ¿verdad? Eh, en Se ve pantalla bien. completa. ¿Aquí se ve? Ya, súper. Bueno, buenos días a todas y todos las y los que están conectados. Muchas gracias por venir y por su interés en la presentación. Muchas gracias también a Carmen y en general al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Estoy muy contento de estar aquí y sobre todo contento porque estoy muy bien acompañado y quiero agradecer también a Carlos, a Alejandra y a Francisco por haber aceptado la invitación a conversar de este estudio, entonces que ya se terminó, o sea, nunca se termina, pero ya esta parte del estudio por lo menos se termina donde la idea de este estudio fue analizar la segregación residencial de los niños y de las niñas en Chile y de comparar esta segregación residencial a la segregación de la población adulta y cómo eso se relacionaba con distintas dimensiones de la desigualdad territorial en las principales ciudades de Chile. Entonces, lo que voy a hacer en esta presentación es brevemente recordar un poquito el contexto y el objetivo de esta investigación, pasar brevemente por algunos aspectos de metodología, presentar los principales resultados y después entrar más en detalle sobre lo que nos convoca hoy día, que es principalmente hablar de potenciales propuestas de políticas públicas antes de concluir bien sobre eso. Y como les decía, muy feliz de recibir preguntas, comentarios y de poder conversar de eso con todos ustedes. Entonces, poquito de contexto, ¿por qué este estudio? Porque como nosotros sabemos todos muy bien, la segregación residencial es una tendencia, es un patrón persistente de las grandes ciudades en Latinoamérica y en particular en las ciudades chilenas, ¿no es cierto? Y eso es bastante preocupante para la sociedad en general y para las políticas públicas, porque tenemos muchos estudios que nos muestran que la segregación residencial afecta a las oportunidades, los logros, las decisiones, las expectativas de las personas y en particular de los niños. ¿Y por qué en particular de los niños? Porque los niños construyen su sociabilidad, su relación social, en particular a nivel muy local, y también porque dependen fuertemente de las instituciones locales, ya sea para la educación, para hacer deporte, para la salud, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto bien general, la idea de este estudio, como les decía, era analizar la segregación que experimentan los niños, niñas y adolescentes y entonces las desigualdades que experimentan en su entorno barrial y comparar eso con lo que pasa para los adultos. Entonces, tenemos algunas referencias a nivel internacional que han estudiado este tema, son pocas, pero igual son algunas,
y principalmente en Estados Unidos y en Europa. Y lo que nos muestran estos estudios es que en el fondo los hogares, las familias con hijos son más segregadas que las familias sin hijos, y que esta brecha, esta diferencia entre familia con hijos y familia sin hijos ha ido aumentando en las últimas décadas. Y hay varias explicaciones a estas tendencias diferentes entre familias con hijos y familias sin hijos. Dos principales han sido identificadas. Primero, es que existen mayores niveles de desigualdad de ingreso entre los hogares con hijos en comparación con las familias sin hijos. Y esto genera mayor desigualdad de oportunidad en el mercado de la vivienda y por lo tanto mayor segregación. Y el segundo mecanismo es que al momento de elegir dónde vivir, los hogares con hijos tienen preferencias específicas y que son diferentes de las familias sin hijos. Primero, por ejemplo, necesitan viviendas más grandes, de mayor superficie, y eso puede generar patrones de deslocalización más desigual porque las viviendas con mayor superficie son más caras. También hay algunos estudios que muestran que las familias con hijos, en particular de nivel socioeconómico alto, tienen una mayor preferencia hacia la homogeneidad social en el barrio o una menor tolerancia a la diversidad social, podríamos decirlo así, en su entorno local, y que también estos hogares buscan vivir cerca de servicios específicos y en particular, por ejemplo, de áreas verdes, parque y sobre todo de escuela de buen rendimiento. Entonces, todos estos factores explican un poco a nivel internacional por qué hay una mayor segregación de la familia con hijos, pero igual sigue habiendo unos vacíos donde este estudio busca contribuir. Primero es que eh, es poco lo que sabemos sobre la segregación socioeconómica y no la segregación racial, que se ha estudiado mucho más en Estados Unidos, entre niños y adultos. Y ahí, insisto, yo no estoy haciendo en este estudio específico un estudio entre hogares con hijos y hogares sin hijos, sino que ahí hago un análisis a nivel individual entre, por una parte, niños y por otra parte, adultos, lo que es diferente y podemos volver sobre este punto en la discusión. También lo que es interesante notar es que casi todos los estudios, o yo diría todos los estudios de lo que conozco, por lo menos se enfocan en países, en ciudades, donde existe un mecanismo de asignación de los estudiantes a las escuelas en base a su lugar de residencia, ¿no es cierto? Lo que se llama en inglés los school districts o los school catchment areas, y eso hace que efectivamente haya, o sea, que la cercanía a las escuelas tenga como un fuerte peso en la explicación de por qué los hogares con hijos son más segregados que los hogares sin hijos. Pero queda abierta la pregunta de qué pasa en un contexto como el contexto chileno, donde tenemos supuestamente, en teoría, pongo ahí comillas, por su, podemos volver a hacer una discusión también, donde supuestamente tenemos un sistema de libre elección escolar, ¿ya? Pero sabemos que no es tan libre en el fondo, pero supuestamente lo es. Y finalmente tampoco sabemos muy bien cómo la segregación de los niños se relaciona con distintas dimensiones de la desigualdad barrial, más allá de solamente la calidad de la escuela local. Entonces, en este contexto, este pequeño estudio lo que busco hacer, como les decía, es analizar la segregación socioeconómica de los niños y de los adultos y examinar las desigualdades espaciales que ambos grupos experimentan en su barrio de residencia. Entonces, para hacer eso, yo voy a ocupar los datos del último censo de población, que voy a vincular con distintos datos territoriales provenientes de distintas fuentes. No voy a presentar eso en detalle porque no quiero perder mucho tiempo en eso. Y me voy a enfocar en las 19 ciudades más grandes de Chile que tengan más de 100.000 habitantes. Y creo que eso es importante porque no es un estudio solamente sobre Santiago, y eso incluye aproximadamente a 10 millones de personas, es decir, los dos tercios del país más o menos, y voy a distinguir los niños, que son las personas que tienen entre 0 y 17 años, y los adultos, que son las personas entre 18 y 65 años, así, una definición bien simple. Después, para caracterizar la segregación socioeconómica, voy a definir cuatro estratos sociales basados en los años de escolaridad de las personas, ¿ya? Es decir, para los adultos voy a simplemente tomar su año de escolaridad y para los niños les voy a afectar
a asignar, perdón, los años de escolaridad del jefe de hogar. ¿Sí? Porque, por supuesto, un niño ya no tiene su educación completa, así que le tengo que asignar algo y le asigno la educación del jefe de hogar y después divido eso en cuatro estratos sociales simples: un estrato bajo, que está entre 0 y 8 años de escolaridad; en medio bajo, entre 9 y 12; medio alto, entre 13 y 16; y un estrato social alto, que es superior a 17 años de escolaridad, y eso corresponde a personas que tienen un magíster o un doctorado, básicamente. ¿Ya? Y después, finalmente, para caracterizar las desigualdades espaciales, voy a utilizar un conjunto de variables que no voy a detallar porque voy a perder mucho tiempo, pero que se refieren a distintas dimensiones, que son, por ejemplo, la exposición a la violencia, la calidad de los servicios educacional y de salud en el barrio, la calidad del medio ambiente, la calidad del entorno construido, etcétera. Pero voy a volver sobre este punto con los resultados. Y finalmente, para que nos entendamos bien en la presentación de los resultados, para medir la segregación voy a utilizar un índice que se llama el índice de Taylor, H. No es necesario que conozcan la ecuación detallada para entender este índice, pero solamente la interpretación sí es importante. Es un índice cuyo valor siempre va a estar entre 0 y 1, ¿ok? Y siempre el más cercano a 0 va a ser menos segregación y más cercano a 1 va a ser mayor segregación. ¿Ok? Entonces, bastante simple de entender, y lo que mide, para ser un poquito más específico, cuando el H es igual a 0, eso quiere decir que la composición social de todas las zonas censales, de todos los barrios, es igual a la composición social de la ciudad donde se ubican. Es decir, que no hay segregación, y si el índice es igual a 1, es que hay una segregación máxima, y eso quiere decir que cada zona censal es socialmente homogénea. ¿Ok? Pero eso, recordar que más cercano a 0 no hay segregación, más cercano a 1 sí hay segregación. Entonces, ¿cuáles son los resultados de este estudio? Que son lamentablemente bastante preocupantes. Lo primero es que en la primera línea aquí que ven, es un índice multigrupo que mide el nivel general de diversidad social entre todos los grupos: bajo, medio alto y alto, a nivel de zona censal. Y aquí tienen el valor para los niños, y aquí tienen el valor para los adultos, y aquí la diferencia simplemente entre niños y adultos, ¿ya? Y el nivel de significancia estadística de esta diferencia, y todas las diferencias son significativas. ¿Qué vemos? Primero, en la primera línea, es que el nivel de segregación general, multigrupo, de los niños es bastante más elevado que la segregación de los adultos. ¿Ya? La diferencia es aproximadamente de un 50%. Y lo que es interesante es que este patrón, como pueden ver aquí en este gráfico, se repite en todas las ciudades chilenas. Por supuesto que hay diferencias de magnitud, pero los puntitos rojos indican el nivel de segregación de los niños, y los puntitos azul indican los niveles de segregación de los adultos. Y aquí estas simplemente las 19 ciudades que estoy analizando, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, tenemos niveles de segregación absolutos mucho más elevados en Santiago, que eso no es ninguna sorpresa, pero lo que es más sorprendente aquí, la contribución, es ver la diferencia que hay, ¿no es cierto?, entre los puntitos azul y los puntitos rojos, y que esta diferencia se repite en todas las ciudades, ¿ya? Y después podemos volver al por qué está pasando eso, pero es un patrón significativo. Y también, si ahora veamos de manera un poquito más específico, ¿qué pasa con la segregación, por ejemplo, de los grupos altos, de los grupos sociales altos? También vemos que la diferencia es aún más pronunciada, ¿no es cierto? Vemos que aquí la concentración espacial de los niños de clase alta es mucho más elevada que la segregación, que la concentración espacial de los adultos de clase alta, ¿ya? Que es un patrón que en las grandes ciudades chilenas conocemos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, con el Barrio Alto en Santiago, cosas así, pero la percepción que tenemos de la segregación, que está basada en evidencia para los adultos, es aún más pronunciada cuando miramos a los niños. Lo mismo pasa, aunque con menor diferencia, para los estratos sociales bajos, y también lo mismo pasa para la diferencia entre la separación espacial entre estrato social alto y estrato social bajo. Y lo interesante es que esto también de nuevo se repite en
todas las ciudades chilenas. Pero aquí, con diferencias importantes sobre las cuales quiero insistir. Es que, como ven en el gráfico izquierdo acá, la diferencia entre niños y adultos es bastante amplia cuando se trata de los grupos sociales altos. Pero la diferencia entre niños y adultos es mucho más reducida cuando se trata de los hogares de estratos sociales bajos. ¿Ya? Voy a volver a la conclusión sobre cómo podemos interpretar eso, pero para adelantarme un poquito, eso muestra que en el fondo los hogares con niños de clase alta tienen un comportamiento residencial muy específico y que en el fondo lo que buscan hacer es optimizar el entorno social, el entorno urbano para sus niños y que lo logran hacer en la ciudad, mientras que no hay tanto esta diferencia para los estratos sociales más bajos. Ya, eso entonces será el primer resultado, más segregación para los niños que para los adultos y que eso en gran parte se debe a la concentración espacial de los niños de clase alta. Y moviéndome para la segunda pregunta de investigación sobre cómo esto se relaciona con desigualdades a nivel espacial, voy un poco rápido porque quiero tener tiempo para las políticas públicas. Voy a simplemente mostrar este análisis descriptivo. En el artículo hay más cosas, pero simplemente esta tabla me parece muy, como que revela cosas bastante preocupantes también. Aquí tenemos las variables que les mencioné anteriormente sobre las variables claves que influyen en las oportunidades de vida de las personas, la tasa de desempleo, la vivienda de mala calidad, la exposición al narcotráfico, la calidad medioambiental, los servicios clave. Y tenemos simplemente los promedios para niños de clase baja, niños de clase alta, y la diferencia entre estos dos, bajo y alto, y aquí lo mismo para los adultos, los promedios para eh, los adultos de clase baja, los adultos de clase alta y la diferencia. Entonces, si quieren, lo primero que hay que hacer acá es fijarse, enfocarse en las dos columnas que dicen diferencia. ¿Ya? Esto es lo primero que hay que mirar. Y cuando uno mira las dos columnas que dicen diferencia, se da cuenta que las diferencias son para casi todos los indicadores más elevadas para los niños que para los adultos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si miramos, no sé, la exposición a la violencia, por ejemplo, que es un índice entre 0 y 1, vemos que la desigualdad de exposición a la violencia entre niños de clase baja y de clase alta es más pronunciada que para los adultos. También la cobertura vegetal, por ejemplo, el acceso a áreas verdes, la amplitud térmica, la cantidad, la proporción de matrícula en buenos colegios, el acceso a establecimientos de salud, el contacto con la diversidad social también cuando volvemos arriba aquí, vemos, eso se lee, por ejemplo, de esta manera, que en promedio un niño de clase baja encuentra en su barrio 28% de niños de clase baja también, cuando nuestra proporción es solamente de 21% para los adultos de clase baja. Entonces, hay mayor desigualdad social entre los niños que entre los adultos. Y ahora, para entender un poco a qué se debe eso, podemos mirar también algo interesante. Si uno se fija que en el fondo estas diferencias se deben principalmente a que los niños de clase alta viven en entornos urbanos particularmente favorecidos, ¿no es cierto? Ahora, si pueden mirar, por ejemplo, comparar las dos columnas que dicen bajo aquí, y después alto aquí y alto aquí. Y lo que vemos es que en el fondo los promedios para los niños de clase alta son bastante más favorables que incluso para los adultos de clase alta, ¿no es cierto? Esta cifra, por ejemplo, es muy relevante. Se lee así que en promedio un niño de clase alta encuentra en su barrio 43% de niños de clase alta, mientras que para un adulto de clase alta, en promedio, 32% de los otros adultos del barrio son de clase alta. En fin, hay una concentración socioeconómica mucho más fuerte para los niños de clase alta que para los adultos. Esto es el segundo resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, yo creo que esa es como la pregunta que nos interesa para la conversación de hoy. Yo sé que me estoy pasando bastante el tiempo, voy a tratar de ser más rápido. Em, Primero, algunos elementos de diagnóstico, ¿no?
yo creo que en los últimos años esta problemática de la infancia, de la niñez y de la adolescencia en la ciudad se ha plasmado, se ha como profundizado en algunos documentos de orientación y también algunas leyes o algunos marcos normativos. Y de la revisión que hice para este estudio, yo lo que encontré es que principalmente hemos avanzado en dos direcciones. Primero, mejorar los espacios públicos, las plazas, los parques, etcétera, para que haya una mayor presencia y un mejor uso de los espacios para los niños. Eso hemos avanzado. Y segundo, hemos avanzado también en fortalecer la participación de los niños en los procesos, en las decisiones de planificación urbana. Entonces, algunos hitos claves que están en el documento también son, por ejemplo, la creación del Consejo Nacional de la Infancia en 2014, después la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, el Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia, y finalmente, muy recientemente, del año pasado, la Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Y esta última ley es interesante, es bastante novedosa en lo que hace porque en el fondo es por primera vez permite la creación de una institucionalidad, de un sistema institucional específico para los niños que incluye una serie de derechos y de protecciones. Y por la temática que nos convoca hoy día, yo creo que hay dos artículos que son bastante interesantes, que son el artículo 18, donde de nuevo se insiste sobre este tema de incluir a los niños en los procesos de participación, lo que se llama ciudadanía activa ahí, y también el artículo 47 que plantea, que reafirma estos derechos y deberes en los espacios públicos, que los niños tienen derecho a desplazarse, disfrutar del espacio, y también tienen el deber de tratar cuidadosamente los elementos urbanos al servicio de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, esta producción normativa ha derivado también en acciones concretas, siempre para mejorar estos dos puntos que mencioné, fortalecer la participación y fortalecer y incluir y mejorar los espacios públicos. Entonces, eso ha pasado tanto a nivel central, yo creo que hay algunas iniciativas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo bien interesantes sobre, por ejemplo, el diseño de parques urbanos, incorporar a los niños en el programa Quiero mi barrio, y algunas pequeñas innovaciones sobre entrega preferente de subsidios habitacionales para niños que salen del Sename o niños que tienen discapacidad física o mental. Y también a nivel local ha habido algunas iniciativas, no pretendo ahí hacer una revisión exhaustiva, pero por ejemplo se han creado consejos consultivos, ¿no es cierto?, para siempre fortalecer esta participación y también alianzas entre fundaciones, asociaciones privadas con algunos municipios. Ahí Alejandra podemos conversar de eso con Alejandra, por ejemplo, entre la Fundación Urban 95 y la Municipalidad de La Pintana, cosas así, o la Fundación Escala Común, que son también iniciativas interesantes. Pero, paso eso. Lo que vemos es que en el fondo, si bien existen estos avances entre mejorar la participación, mejorar los espacios públicos, y también hay avances que salté para avanzar más rápidamente en la política habitacional para disminuir la segregación en general, ¿no? Lo que vemos es que hay tres vacíos, yo creo. Primero, que el tema de la niñez sigue bastante ausente de la normativa nacional que organiza el desarrollo urbano, ya sea, por ejemplo, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Ley General de Construcciones, etcétera. Y más importante aún, son dos cosas. Primero, que las acciones que se han implementado, tanto a nivel central como a nivel local, dependen en gran parte del voluntarismo local y de acuerdos puntuales, por ejemplo, entre el MINVU, entre el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, que son iniciativas que me parecen súper buenas, pero que son puntuales y también localizadas. Y que eso me parece que puede generar más brechas. Al final, y finalmente, quizás el problema mayor que yo identifico es que no hay medida, un plan de acción concreto para disminuir la segregación de los niños. Entonces, en base a estos diagnósticos que yo quiero proponer, formular, son ideas, no son, yo no soy ni ministro ni presidente, entonces no estoy como haciéndolas, son ideas para conversar, ¿no es cierto?
qué es lo que podríamos hacer en la práctica, ¿no es cierto? Y Estamos bueno, en por el supuesto, tiempo, cuando uno Quentin, piensa, sí, voy para rápido, que avancemos. sí, voy rápido, ahí voy muy rápido. También a corto y a largo plazo, pero yo creo que lo que voy a decir ahora también, lo que encuentro interesante, es que también se podría implementar a bastante corto plazo, ¿no es cierto? Yo creo que primero lo que sería interesante sería en el sistema de asignación de vivienda social de los subsidios, incluir criterios de prioridad para las familias con niños, ¿no es cierto? Decir, en vez de solo incluir dimensiones tradicionales como la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad económica, etcétera, podríamos incluir presencia de niños, ponderar este factor según el contexto local, y esto se ha hecho recientemente, incluso en una colaboración entre el Centro de Políticas Públicas y la Municipalidad de Las Condes, en el edificio de Rotonda Atenas. Entonces se podría hacer para favorecer el acceso de esta familia a la vivienda social bien localizada. Segundo, creo que hay que incentivar ahí la movilidad residencial de los hogares con hijos y sin hijos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que sería interesante incentivar la movilidad residencial de los padres cuyos hijos se fueron del hogar hacia viviendas más pequeñas, para reducir su carga, su gasto financiero en la vivienda, y también para liberar viviendas adaptadas en términos de superficie y de localización a las necesidades de las familias con niños. Y esto se podría hacer implementando un sistema que yo llamaría como de movilidad residencial basado en la solidaridad intergeneracional. Y ahí eso se ha hecho muy poco, pero se está haciendo un poco. Por ejemplo, hay dos experiencias interesantes en Australia y en Francia, donde existen sistemas de intercambio de vivienda basados en este principio de intergeneración. Y finalmente, yo creo que no podemos pensar en una política de reducción de la segregación residencial de los niños si es que no combinamos las acciones en el ámbito habitacional con acciones en el ámbito educacional, ¿no es cierto? Y eso es relevante porque por dos razones. Primero, porque sabemos que la cercanía, incluso en Chile, la cercanía con colegios de buen rendimiento es un factor importante en el proceso de elegir dónde vivir, y en particular de la clase alta, lo que explica en gran parte los resultados que presenta. Primero. Y segundo, porque hay estudios desde Europa y Estados Unidos que nos muestran que para los niños, estudiar en un colegio socialmente diverso aumenta la disposición, la tolerancia a la diversidad cuando adultos. O sea, si hoy día enviamos nuestros niños en colegios diversos, es mucho más probable que cuando sean adultos elijan vivir en un barrio socialmente diverso, ¿no es cierto? Entonces eso es súper importante también, y ahí tengo varias ideas, pero de las cuales podemos seguir conversando en la discusión. Lo siento por haberme pasado el tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, Quentin. Bueno, los invitamos a hacer preguntas y comentarios al chat para después poder responder algunas de ellas con los panelistas que tenemos. Y vamos a partir ahora con nuestros invitados. Vamos a invitar a Carlos Araya, jefe de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para que haga sus comentarios. Carlos, tienes 8 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la exposición de Quentin. Tuve oportunidad de revisar muy rápido el informe, pero la exposición también obviamente aporta mucho más claridad a un diagnóstico que yo creo que es claro y rotundo. Le agradezco a Quentin, además, que él dice que se pasó un poquito, pero la verdad que es bien claro en lo que se plantea. Una de las cuestiones que más me llama la atención, más allá de las cifras y de las verificaciones de las brechas que existen entre niños y adultos en los distintos parámetros, tiene que ver con algo que también podría profundizarse y estudiarse, y tiene que ver con cómo la conducta de los hogares es reproductora de esas segregaciones. Y ahí las medidas que puede adoptar el Estado muchas veces pueden resultar estériles cuando las conductas siguen otros patrones, y esa cuestión yo creo que da para un estudio bien profundo, porque quizás ahí hay que hacer un trabajo que tiene otra arista, otro enfoque, que no solamente tiene que ver con inversión, sino que tiene que ver con educación cívica, todas las cuestiones que hemos estado hablando hoy día referente a nuestros desencuentros como sociedad, en lo político, social. Hay una cuestión bien profunda ahí. Mientras las personas con más recursos
prefieran, por los motivos legítimos que puedan ser, aislarse y aislarse a su vez a sus hijos, porque ahí se ve que esa es como la tendencia que hay, ahí tenemos un problema para las políticas públicas. Entonces, creo que es bien transversal, y lo dice Quentin al final, ¿cierto? O sea, tiene que ver con inversión en distintas líneas. En relación a las propuestas, quiero como plantear un par de cosas y al final decir un poco qué otras cosas nosotros estamos haciendo que pudieran apuntar a disminuir la segregación. Uno, la prioridad en el acceso de los programas habitacionales siempre ha tenido un componente básico en la presencia de niños, dividido en menores de hasta 6 años, es decir, preescolares, y en niños en etapa escolar. Se hace una prelación así. Lo que yo creo, y además los parámetros que están relacionados a vulnerabilidades o carencias en la vivienda, también se observa que tienen algunas correlaciones relacionadas a la presencia de niños, ya sea, llámese hacinamiento, acceso a servicios. Por lo tanto, en el diseño del acceso sí está incluido. Lo que quizás plantea Quentin en el estudio es que la ponderación o la efectividad, dado otros filtros que hay en la generación y la organización de la demanda, otros filtros que quizás sean los que están incidiendo en que esos puntajes quizás no tengan el efecto deseado. Y llámese la organización de la demanda tercerizada o intermediada por organismos privados, donde formar parte de un comité puede ser un filtro previo anterior a la aplicación de puntaje cuando se postula un proyecto, o los universos mayores o la sobre demanda respecto a las posibilidades de cobertura del Estado, donde quizás hay otros parámetros que pueden competir. Creo que hay que revisar quizás eso, porque a lo mejor no estamos haciendo efectivo, y lo que hace el caso Rotonda Atenas, que sigue los parámetros que están a la base de los programas, probablemente tenga más éxito porque hay un universo mucho más acotado respecto a la oferta que está ocurriendo ahí, y un énfasis también desde un municipio, así como otros que han tenido casos desde el municipio han tomado otro camino. Quizá hay que revisar ahí de qué manera inciden. Nosotros lo que hemos visto en el tiempo es que ponderar los distintos puntajes pueden ir afectando a distintos grupos, sí. Cuando se pondera el número de personas o la presencia de niños, también terminan siendo afectados los adultos mayores y las personas con discapacidad, ¿no? Esa cuestión la hemos visto más de alguna vez, y yo creo que hay que llegar a un buen equilibrio, y quizá un buen desafío es lo que se plantea como en la propuesta 1, para revisarlo. En lo segundo, estoy totalmente de acuerdo. No tenemos ninguna política fuerte relacionada con la movilidad, salvo que alguien necesite cambiarse de casa por motivos laborales, con un proceso engorroso y acreditando una serie de cuestiones. Y además atravesado por nuestras trabas jurídicas relativas a las prohibiciones. O sea, es todo un laberinto complejo para las personas que quieren movilizarse. No hay un sistema basado en necesidades sociales, sino que basado en que revisemos si la persona no está haciendo mal uso de los subsidios que se le entregaron. O sea, esa es la visión. Creo que es muy interesante quizás mirar el caso australiano. ¿Se ha conversado alguna vez cómo hacerlo? Se ha conversado más bien relacionado a las personas de edad que viven en pisos altos y después no pueden movilizarse, y eso yo creo que también está relacionado con la presencia de niños. Creo que es muy interesante eso. Creo que hay que explotarlo. Estamos en un nivel muy básico en relación a movilidad. Y lo otro, por cierto, la relación entre vivienda y equipamiento y barrios y acceso a servicios urbanos, particularmente con énfasis en la educación, ha sido siempre un anhelo, pero también siempre una deficiencia básica de las políticas habitacionales, y hoy día lo que estamos haciendo en el contexto del plan de emergencia habitacional y el plan Ciudades Justas es ver de qué manera podemos avanzar más decididamente en que la educación sea parte de nuestros diseños cuando generamos ciudad. Y ahí lo que estamos haciendo es tratar de remover los obstáculos para la inversión. O sea, nosotros tenemos una serie de obstáculos relacionados con la evaluación de la inversión social en distintos bienes que no sean vivienda o área verde, que es lo que podemos producir directamente, y hay muchas trabas. Ya han habido algunas experiencias piloto, pero que también terminan ahí, por ahí lo dijo Quentin, terminan como en lo puntual, cuando se estableció una meta y un convenio en el gobierno de la presidenta Bachelet II para instalar salas cunas en los conjuntos habitacionales, pero todo se mueve en el contexto de metas puntuales, particulares, objetivos específicos dentro de algún proceso.
Creo que eso es relevante para nosotros y tenemos que lograr remover los obstáculos que impiden que la construcción de la ciudad se desarrolle con una mirada a la inversión mucho más integral de lo que exclusivamente puede proveer el sector vivienda. Y por último, señalar que creo que es relevante quizás que miremos otras políticas en su efecto relacionado con la segregación y sobre todo los niños, y me parece particularmente interesante quizás mirar la política de pequeños condominios, que busca en cierta medida, radicar y mantener a las personas en sus entornos de origen, en sus barrios de origen, relacionados a la vida en común intergeneracional. ¿No? Hay varios estudios ahí en distintos espacios académicos, ¿cierto?, que relevan el valor de los barrios pericentrales que se produjeron en políticas anteriores, particularmente en los loteos 9x18, donde cohabitan generaciones, donde se transmiten, ¿cierto?, se han visto hasta 4 generaciones a veces cohabitando en estos barrios, y lo que significa también la posibilidad de que los niños tengan un entorno de protección cuando las personas adultas tienen que salir a trabajar. Y esa cuestión el programa de Pequeños Condominios intenta como fortalecerlo para que las personas no terminen expulsadas a proyectos lejanos a sus redes de origen. Creo que por ahí también hay una fortaleza que podríamos seguir profundizando. Y con esto cierro. También nosotros hemos estado tratando de revisar y queremos plantear en el corto plazo algunas medidas también que corrijan ciertas brechas en distintos programas relacionados con las familias y las personas en los hogares con presencia de niños y dirigida por mujeres, con jefatura femenina, relacionada a los conflictos de violencia intrafamiliar, donde podamos corregir la asignación o de la vivienda o de los recursos o los subsidios en esos casos muy extremos, pero también corregir ciertas brechas de género para mujeres que son jefas de hogar con presencia de niños en relación al apoyo que hace el Estado, ya sean políticas de apoyo al arriendo o el acceso a la vivienda por las distintas líneas. Y prontamente vamos a promover una batería de medidas que corrijan las brechas que permiten e impiden el acceso al crédito, o el acceso o la posibilidad de pagar el arriendo mensualmente, con particular énfasis en ese tipo de hogares. Así que creo que este insumo y este estudio va a ser de mucha utilidad para poder seguir fortaleciendo en ese sentido nuestras políticas. Gracias, Quentin, y gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias por respetar también los tiempos. Vamos a darle la palabra ahora a Alejandra Fonsalía. Ella es directora ejecutiva de United Way Chile. Adelante, Alejandra, y al igual que Carlos, tienes 8 minutos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos, saludar a todos y todas en este espacio, agradecer la invitación al Centro de Políticas Públicas y por supuesto a Quentin por este tremendo estudio que nos presentó. Feliz de aportar desde mi persona a la colaboración, en relevar algunos puntos que muestra el estudio y contarles también la razón por la cual estoy acá, por qué me invitaron. United Way es una organización social con más de 130 años en el mundo, presencia en más de 40 países, y que impulsa el cambio y trabaja por mejorar la educación, reducir la pobreza y construir comunidades más sanas y fuertes. A finales del 2021 y durante el 2022 fuimos parte de un proyecto de urbanismo llamado Urban 95. Urban 95 es un movimiento que busca diseñar las ciudades a una altura de 95 centímetros, la altura promedio de un niño o niña de 3 años, de un niño sano de 3 años. Si nosotros nos ponemos esos lentes de una altura de 95 centímetros, sin duda podemos ver las ciudades de otra forma y darnos cuenta también de las desigualdades que existen en las construcciones y en las ciudades en relación a los niños y niñas. Todo esto fue posible gracias al apoyo de la Fundación Bernard Van Leer, radicada y que está presente en Holanda, y la Fundación FEMSA de México, que permitieron desarrollar este proyecto a través de la red de United Way en Latinoamérica, en las ciudades de Colombia, Guatemala y Chile, permitiendo por primera vez desarrollar este proyecto en 4 ciudades en Latinoamérica. Un proyecto súper innovador que permitió entregar oportunidades a estos niños y niñas en estas ciudades. Lo que está súper claro es que los niños, niñas y sus cuidadores viven las ciudades de forma diferente al resto de la población.
Estas experiencias, como dijo Quentin, influyen en su desarrollo y crecimiento, el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, cómo se relacionan, el bienestar de sus familias, los barrios y las comunidades. El proyecto en Chile tuvo como principal objetivo co-construir un espacio público que mejorara la calidad de vida de los niños y niñas en La Pintana. Fue en esa comuna en la cual nosotros trabajamos. Pequeñas intervenciones sin duda pueden generar grandes cambios en las comunidades y eso era lo que nosotros soñamos y anhelamos hacer con este proyecto. El proyecto se desarrolló en el entorno cercano a jardines infantiles, centros educativos que se abrieron al espacio público, tal como Quentin mencionó que era algo súper necesario también que sucediera para que existiera un cambio y se incorporara la plaza a los jardines infantiles, y se produjo la renovación de espacios, promoción de la actividad física. Ustedes saben que nosotros en Chile tenemos altos índices de obesidad, a diferencia, el único país de Latinoamérica que tiene estos índices de obesidad en infancia, por lo tanto ahí la importancia del juego y el deporte como son en esta etapa de vida, la promoción de la recreación, la socialización, el incremento del uso del espacio público, la percepción de seguridad por parte de la comunidad. Nosotros en estos lugares vemos altos índices de drogadicción y delincuencia que definitivamente son afectados al tener un espacio público adecuado para niños y niñas y un espacio donde los cuidadores pueden interactuar de mejor forma con sus hijos. Este proyecto contó con distintas fases, una primera fase de diagnóstico para entender bien el espacio donde nos estamos desarrollando, qué es lo que pasa en este entorno donde vamos a realizar, donde desarrollamos el proyecto, una etapa de codiseño, donde por supuesto fueron, y fue algo que también estaba mencionado en el estudio de Quentin, donde debe estar incorporados los distintos sectores, los distintos grupos etarios que son parte de estos espacios, niños, cuidadores, las educadoras de los centros educativos y la comunidad, para permitir un diseño más acorde a lo que se requiere en ese lugar. Una etapa de construcción, una etapa muy importante de talleres y la implementación de un programa deportivo para permitir y apuntar a ese cambio de comportamiento, ese cambio de conducta que deben tener los espacios que principalmente en sectores más vulnerables se ocupan para algo completamente distinto, y finalmente la apropiación por parte de la comunidad. Este es un proceso lento, quiero dejarlo súper claro, y en el cual es necesario seguir invirtiendo, y desde ahí como estamos nosotros como sociedad civil tratando de impulsar este tipo de iniciativas. Quiero destacar un punto clave que fue parte de este proyecto y que sin lo cual no hubiéramos podido sacarlo adelante, que tiene que ver con la importancia de las alianzas y valorar la articulación de los distintos aliados. United Way a nivel mundial se articula a través del trabajo de expertos en las necesidades que son detectadas en cada uno de los lugares, y desde ese punto de vista nuestro aliado ejecutor fue la Fundación Deporte Libre, expertos en términos de arquitectura y construcción, a través de los cuales fuimos capaces de desarrollar estos preciosos espacios que estamos apostando a que cambien estos espacios públicos en el sector de La Pintana. Y por supuesto el municipio, el gobierno local, que es vital para que esto se sostenga en el tiempo y para que de alguna manera pueda tener un mejor futuro en estos espacios donde fueron construidos. La etapa final consideró la creación de una mesa de infancia, un espacio que nosotros consideramos, que también Quentin lo mencionó en su espacio, como distintas iniciativas que pudiesen apoyar, por un lado, la sostenibilidad del proyecto, pero también que pretende hacer entender a los municipios cuál es el foco que debe existir, como todos estamos relacionados con la infancia, y a partir de eso, cómo debemos mirar estos espacios de otra forma. Esto de alguna manera, quiero dejar súper claro, siento yo que es como una noticia en desarrollo, en términos de que es algo en lo cual hay que seguir invirtiendo permanentemente, mientras, como dijo Quentin, no existan políticas públicas que apoyen de que esto sea de alguna manera más institucionalizado. Nosotros en United Way no nos cansamos de repetir que no hay mejor inversión que la que se hace en primera infancia. Esta es la etapa más crucial para el desarrollo de una persona. El 80% del cerebro se desarrolla en esta etapa, y todas las experiencias como esta que les menciono que aporten a esta etapa de vida son vitales para mejores interacciones, mejores desarrollos, y necesitamos avanzar en que puedan existir ciudades que consideren a la infancia en su planificación urbana. Como mencionó Quentin, los niños viven en espacios muy desiguales en términos de seguridad, violencia, acceso de servicios y la calidad de los espacios. Y por otro lado,
Si nos enfocamos en los sectores más vulnerables, donde nosotros trabajamos, hay peores condiciones. Menores áreas verdes, mayor violencia, menor educación, de alguna manera una segregación muchas veces más impuesta que la que, como también mencionó Carlos, que la de sectores más acomodados, que muchas veces optan por esta segregación. Necesitamos políticas públicas, y así con lo que terminó Quentin como también una propuesta, pueden haber muchas otras, pero lo importante es que existan, que promuevan la integración social de los niños, que permitan considerarlos en los espacios urbanos, que los permitan considerar en las ciudades y crear mejores ciudades para todos. Mientras nosotros seguimos avanzando y desde ahí nos abanderamos como United Way, y creo que estamos todos en la misma también, en esta evangelización de la necesidad de considerar a los niños y las niñas en la planificación de las ciudades y que sea considerado como política pública. Soy una convencida que si todos nos unimos, los distintos sectores de la sociedad, podemos lograr desde nuestro lugar donde estamos, ayudar a cambiar la manera de percibir los espacios públicos, con un foco en los niños y niñas, porque es un anhelo que todos tenemos para ayudar a disminuir estas desigualdades que existen en la infancia. Y finalmente solamente, y es algo que aprendimos como United Way al ingresar en este estudio, en este proyecto, perdón, de Urban 95 que nosotros desarrollamos y que me quedó súper grabado para todos los procesos y lo que nosotros desarrollamos como organización, es que está muy claro que si los espacios públicos y ciudades son buenas para los niños y niñas, son buenos para todos. Así que ahí les dejo la invitación para que sigamos avanzando en esa línea. Muchas gracias por el espacio y felicitaciones, Quentin, por el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a avanzar entonces y le daré la palabra a Francisco Sabatini, académico de la Universidad del Biobío y de la Universidad Católica. También tienes 8 minutos, te aviso cuando te queden unos pocos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación para comentar este trabajo que me parece bien importante. Voy a ir derechamente al grano, preocupado por el tiempo. Yo creo que este trabajo hace 3 contribuciones que son bien importantes. La primera, haber aportado un hallazgo empírico que es relevante para nuestro conocimiento de los factores que afectan la calidad de vida y las oportunidades de las personas en las ciudades chilenas. Que los niños, niñas y adolescentes viven más segregados espacialmente, en segregación socioeconómica, que los adultos. Fenómeno que, como decía Quentin, hay estudios en Estados Unidos, los de Owens y otros en Europa, pero que él constata acá muy bien, empíricamente, ¿cierto? Con mucha claridad, que existe en nuestras ciudades. Esto es súper importante porque la segregación es particularmente fuerte en niños y niñas, debilita el mecanismo, tal vez el mecanismo más poderoso de integración social, la escuela. Si los hogares que tienen niños y niñas están más segregados espacialmente, entonces las salas de clase en los colegios, y especialmente en las escuelas públicas, serán más homogéneas socialmente. Y entonces es muy difícil, hay un menoscabo al proceso de formación de ciudadanos. Me gusta mucho el foco bien fuerte y claro que pone Quentin en los niños, niñas y adolescentes, y el hecho de tratarlos ya como ciudadanos o como ciudadanos en formación. Eso me parece súper bueno, lo que no quita, ¿cierto?, de que las decisiones de localización son básicamente de los adultos, y entonces ahí también en la interpretación de los datos es muy importante hablar de hogares. La segunda contribución de este paper la veo en que Quentin trabaja con una noción de segregación residencial equivalente a homogeneidad social del espacio. Cuando la tradición ha sido la de entender la segregación residencial como la concentración espacial de los hogares de un determinado nivel socioeconómico. Si hablamos de Santiago, la imagen es que los ricos están todos concentrados en el barrio alto, ¿cierto? Que es distinto, y por eso se pasa por alto muchas veces que ese barrio alto no
en el barrio alto no solo vive gente rica. Eso es súper importante, porque tiene que ver con la diversidad. Es decir, la segregación que nos caracteriza, al menos a las ciudades latinoamericanas, creo yo, es que están hiperconcentrados, han estado hiperconcentrados los sectores, los hogares de más altos ingresos, pero no que hayan constituido áreas tan homogéneas. Este componente un poco internamente tensionado de la segregación entre concentración espacial de los grupos y homogeneidad social del espacio es súper importante, y lamentablemente la investigación ha estado demasiado conectada con maneras de medir, ¿cierto? De medir la segregación asociada al índice, o consistente básicamente en el índice de disimilaridad y variante, ha sido lo más dominante. De la misma manera como el estudio de las desigualdades espaciales ha sido abrumadoramente dominante el uso del índice de Gini, y de muchos problemas. La disimilaridad, que es lo mismo que el Gini, básicamente, mide niveles de concentración espacial de los grupos y no composición social del espacio. Por lo tanto, el hecho de usar el índice que usa Quentin es muy importante en ese sentido, y yo encuentro que ese es un aporte del trabajo también. Y la tercera contribución es la orientación a las políticas públicas. Quentin da dos explicaciones posibles, o dos líneas de explicación, de por qué niños y niñas están más segregados que adultos, ¿cierto? El acceso a la vivienda en lugares mejores, especialmente para los hogares de menores recursos, se menoscaba por requerir viviendas más grandes, porque hay niños y niñas. Por otra parte, los hogares con niños y niñas con mejores opciones de elegir, es decir, los de más altos ingresos o los de más ingresos, buscan evitar la interacción con hogares y niños y niñas de menor categoría social. El primero es un factor económico, tiene que ver con los mercados de vivienda y tiene que ver básicamente con el tema del suelo, ¿cierto? De que es muy difícil, el suelo toma un precio asociado a los mejores pagadores posibles. Si hay hogares de ingresos altos, el suelo tiene un precio, toma un precio que es equivalente a hogares de altos ingresos, y eso crea una barrera muy fuerte al ingreso de hogares con menor capacidad de pago por esos lugares. Y el segundo tiene que ver con una cosa mucho más sociológica, se podría decir, ¿cierto? Fenómeno que nosotros le llamamos adolescencia urbana, que es, la adolescencia urbana es cuando, habiendo menos desigualdades, puede haber más afán de exclusión social, porque los sectores que están en ascenso social, en movilidad social, que son los levemente de más ingreso y más nivel socioeconómico, o mayor nivel socioeconómico que los que están llegando a ese lugar, esos hogares buscan segregarse y buscan excluir a los otros, porque está en juego la formación de su identidad social. Este fenómeno se conecta con uno que levantó el economista Celso Furtado en los años 60, brasileño, la dependencia cultural, que lo asoció a los patrones de consumo, y que en esencia está asociado al concepto consumo conspicuo del economista y sociólogo estadounidense que publicó la teoría de la clase ociosa el 1899. Es un fenómeno muy sociológico que podría ayudar a explicar por qué hogares con niños y niñas son más celosos de que no haya gente de menor categoría social en el entorno. Ahora, dicho eso, hay que también tomar en cuenta, ¿cuánto me falta de tiempo? Me quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos. Ya, gracias. Hay que tomar en cuenta también que hay procesos, más allá de lo que se está haciendo. Lo que mencionó Carlos Araya de la política de pequeños condominios. Esta idea de
hacer que los barrios, por pobres que sean, los barrios sean, fuera de ser barrios viejos, sean buenos barrios, porque van acogiendo a las nuevas generaciones que se van quedando. Eso también se combina con el hecho de que se están construyendo condominios para clases medias y altas en las antiguas áreas segregadas como Quentin lo entiende, homogéneas socialmente en pobreza. Ha estado disminuyendo esa segregación en una cierta escala agregada, ¿cierto? Con los procesos de gentrificación. Y procesos de gentrificación por negocios inmobiliarios, condominios donde compran suelo barato y lo revenden con una construcción encima a precio de clase alta. Esos desarrollos, ¿cierto?, han tenido el subproducto no esperado de que han reducido la segregación y están abriendo oportunidades para que esas generaciones de los viejos pero buenos barrios populares, las que están en ascenso social, las minorías de ellos tal vez que están en ascenso social, estén comprando vivienda en esos condominios. En algunos condominios puede ser el 50% de los compradores son gente criada en los barrios del entorno que están en cierta movilidad, que tienen más dinero que los padres, pero que se quedan a vivir ahí. Y eso que está ocurriendo en el mercado, que nosotros llamamos gentrificación sin desplazamiento, y a pesar de que nos dieron hartos combos por decir que había gentrificación sin desplazamiento, cuando para mucha gente gentrificación es sinónimo de desplazamiento. Pero lo que ha pasado ya por décadas en las periferias de las ciudades latinoamericanas está mostrando que hay gentrificación sin desplazamiento. Y esto es un hecho de la mayor importancia para las posibilidades que puedan tener niños y niñas, especialmente de clases bajas, en términos de la posibilidad de ir construyendo estos viejos barrios con estas mezclas generacionales y estas mezclas de ingresos. Por lo tanto, en resumen, creo que este es un súper buen trabajo y aporta mucho al debate, contribución a política, a la discusión de política, y además que está muy bien hecho el estudio desde el punto de vista científico, que no es una persona que viene, como muchas veces pasa, con una verdad y viene a usar datos para demostrar que su conclusión era verdadera desde el comienzo. Aquí hay búsqueda, hay investigación genuina y hay conexión con la política pública. Muchas felicitaciones, Quentin. Gracias. Muchas gracias, Francisco, y gracias a todos los panelistas. Bueno, hemos recibido algunas preguntas del público y nos está quedando poco tiempo de seminario, así que voy a tomar algunas y les pido a los panelistas y a Quentin que por favor traten de responderlas en forma concisa para que podamos abordar más de una. Roberto Herrera pregunta si considerarían útil para la reducción de estas desigualdades potenciar las condiciones para que niños, niñas y adolescentes puedan desplazarse y hacer un uso autónomo de la ciudad. No sé si alguno de ustedes quiere abordar eso, o quizás Quentin quiere abordar ese tema. Voy a hacer una segunda pregunta para que... Dale. Ya. No, sí. Antes de hablar de eso, de la pregunta de Roberto Herrera, que me parece interesante, bueno, primero quiero agradecer sinceramente a Carlos, Alejandra y Francisco nuevamente por sus comentarios, sugerencias, y me encanta que le haya gustado el estudio, la verdad, para decirlo así. Me tomo solo esto porque me parece importante agradecer, eh, y que estoy muy contento de que le haya gustado. Pero, Carmen, antes de Dale, responder a Roberto, quiero reaccionar solo a algunas de los comentarios que me hicieron los panelistas. por ¿Te favor, dale, parece? adelante. Ya, Adelante. genial. Eh, Partiendo por lo que dijo Carlos, sobre el mayor desafío de la conducta de los hogares. Yo estoy muy de acuerdo contigo, y de hecho un próximo estudio que vamos a hacer con una colega va a ser justamente indagar en mayor profundidad sobre las preferencias residenciales, cómo las personas eligen, y en particular cómo los hogares con niños de clase alta eligen, porque de hecho era como la última frase de mi última diapo que yo no mostré, pero yo creo que el mayor problema es efectivamente
uno de los mayores problemas es efectivamente el comportamiento autosegregador de los hogares, los hogares con niños de clase alta, que no se les puede hacer la crítica individualmente porque optimizan los espacios y los contextos para sus niños, pero mientras sigan teniendo esta capacidad de autosegregarse, no vamos a solucionar la cosa. Y sobre la ponderación, etcétera, voy a verlo bien. Sobre la movilidad intergeneracional, qué bueno que estemos de acuerdo, porque creo que realmente existen perspectivas de acción, en particular, por ejemplo, efectivamente en el mercado del arriendo, porque se ha hecho en Australia y en Francia también. Y sobre la temática, incluir la temática de género, yo creo que también es muy clave, y de hecho una perspectiva también de este estudio a continuación será desagregar también niveles de segregación según tipo de hogar, biparental o monoparental, y si la jefatura es femenina o masculina, porque efectivamente es muy probable que los hogares monoparentales con jefatura femenina estén viviendo una situación aún más complicada en el mercado de la vivienda. Y también, para volver al último tema, también un proyecto que ojalá un día logre hacerlo, tengo que tener datos sobre eso, sobre las preferencias. Yo creo que también, a diferencia, eso no lo mencioné en la presentación, pero a diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, por lo menos en lo que llaman Western European countries, ¿no es cierto? Francia, Inglaterra, Alemania, los países del norte, en Chile existe, y en particular en los sectores medio-bajo, socioeconómico medio-bajo y bajo, una, como no hay estado de bienestar en Chile o muy poco, una red de solidaridad intrafamiliar muy fuerte. Y uno elige mucho dónde vivir porque está cerca de la abuela, está cerca de la tía, del tío que les puede ayudar, con el cuidado de los niños, etcétera, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es también fundamental. No podemos reducir la segregación de los hogares con niños de clase baja si es que estos hogares no tienen acceso a servicios públicos de calidad para sus niños durante el día. Sala cuna, servicio de salud, jardín infantil, mientras sigan dependiendo del cuidado de la tía o de la abuela, no se van a cambiar de barrio, porque no sé si me explico, pero esto también es muy fundamental, como que no solamente trabajar para reducir la autosegregación de la clase alta, pero también entregar a familias de clase baja la capacidad de acceder a servicios públicos de calidad en su entorno. Tomo un ejemplo muy simple: si yo mañana soy una madre soltera que vivo con mis 2 hijos, ¿de qué me sirve aplicar un subsidio en un barrio privilegiado en Providencia si es que no puedo acceder a ningún servicio para dejar a mi niño en la comuna de Providencia porque están repletos? Un ejemplo un poco extremo, pero con eso cierro. Sobre lo que dijeron Alejandra y Francisco, bueno, Alejandra, yo ya conocía muy bien lo que hacía Urban 95, y te agradezco por haber compartido tus experiencias, y creo que hay mucha colaboración también en el futuro. Y sobre lo que mencionó Francisco, bueno, me gusta mucho que te haya gustado la presentación. Efectivamente, esta, como quizás te diste cuenta, es una versión un poquito diferente de la que presenté hace como 2, 3 semanas atrás, donde nos vimos, porque ahí sí que hablaba de hogares y ahora estoy hablando de niños. Entonces, en el estudio que presenté hace 2 semanas atrás era hogares, y ahora es como a nivel individual, pero podemos volver sobre este tema metodológico. Y voy a ver más en detalle, o sea, gracias también por recalcar que efectivamente el índice de H de Tail que yo ocupo es un índice de homogeneidad, o sea, de composición social del espacio, y no tanto de distancia espacial entre grupos sociales. Y es verdad que es una discusión metodológica que yo no abordo en el artículo, y tampoco en el artículo más científico que estoy abordando ahora, pero lo voy a hacer como tú sugeriste, porque creo que también es una contribución. Y sobre las políticas públicas, voy a ver más un poco sobre lo que mencionaste de la dependencia cultural, todo eso, como que no conozco muy bien, así que feliz también de seguir conversando. Ya, cierro con eso muy rápidamente y voy a la pregunta de Roberto, que potenciar las condiciones para que niños puedan desplazarse y hacer uso autónomo de la ciudad. Yo voy a responder personalmente, ¿ya? Yo creo que eso sí, es importante avanzar hacia, no sé, por ejemplo, veredas más grandes, espacio público más seguro, promover la autonomía, etcétera. Pero a ver, yo creo que eso
no soluciona dos cosas, que son en el corazón del estudio, y el argumento principal del estudio, es que nosotros podemos hacer esfuerzo, y discúlpame Alejandra, podemos hacer esfuerzo para mejorar las plazas de La Pintana, podemos poner muchas lucas para mejorar la plaza de La Pintana, no vamos a solucionar el problema de que niños y niñas de Chile vivan realidades distintas, porque lo que necesitamos es que se mezclen, es que entren en contacto niños y sus padres, por consecuencia, de diferentes clases sociales. Eso no quita que mejorar la plaza de La Pintana o de barrios desfavorecidos o mejorar las condiciones de movilidad sea un trabajo muy esencial, pero no puede ser desconectado de una política ambiciosa contra la segregación. Y después, sobre el uso autónomo, ahí hay toda una literatura que yo conozco menos, pero igual he leído un poco. Yo creo que la autonomía tiene que llegar antes. Yo creo que la autonomía tiene que ver con, porque en Chile en particular existen mecanismos de participación para que los niños puedan participar en el proceso de planificación, de decisión, de cómo te gustaría hacer, que fuera el parque, la plaza, etcétera. Pero muchas veces, de lo que he leído, por lo menos en la literatura de personas que han estudiado eso, es que eso queda un poquito como letra muerta. Es decir, se recoge información, se recoge su punto de vista, pero después la manera en que nosotros los adultos, los planificadores, planificadoras urbanas, integramos la perspectiva de los niños efectivamente en el diseño de espacio público, ahí no es tan eficiente. Entonces, yo creo que antes de pensar en el uso autónomo como una categoría un poco ambigua, eh, tratemos de hacer esfuerzo para incorporar realmente la perspectiva de los niños que recogemos en las instancias de participación que ya existen cosas interesantes. Eso. Muchas gracias, Valentín. No sé si alguien quiere aportar algo más o vamos a otra pregunta. Me parece relevante quizás abordar cuál es el rol que tiene el sector privado en este problema, en esta problemática. Ahí Francisco algo de eso comentaba. No sé si quisiera alguien profundizar de eso y después vamos con otras preguntas del público. No sé, dejo a mis colegas si quieren hablar. Yo ya hablé mucho. Por favor, Francisco. Sí, sobre eso, sobre la participación del sector privado. Es un tema muy incómodo y caliente, si uno quiere, ¿cierto? Porque, bueno, son las cosas más ideológicas. Los promotores inmobiliarios, que tienen gran poder de transformación en la ciudad y de su estructura, y por lo tanto pueden ser productores de segregación. Vendo vivienda en barrio exclusivo. Exclusivo viene de excluir. Es una palabra que suena linda, exclusivo. Pero viene de excluir. ¿Y de excluir qué? Excluir pobres, negros, lo que sea, ¿cierto? Es súper feo lo que hay detrás. Pero el promotor inmobiliario, por ejemplo, cuando gentrifica la periferia de bajo ingreso, ¿por qué? Porque compra suelo a precio de clase trabajadora y lo revende con una construcción encima a precio de clase media o alta. El negocio del promotor inmobiliario es el suelo. Entonces, ese tipo de negocio en particular puede tener un subproducto interesante y lo ha estado teniendo. Nosotros hicimos un proyecto de investigación sobre gentrificación entre Ciudad de México y Santiago de Chile y encontramos que los condominios cerrados, ¿cierto?, de vivienda para clases medias y altas por el precio de las viviendas, ¿cierto?, ubicados en los típicos barrios homogéneos socialmente de vivienda social, de pobreza, ¿cierto? Había un porcentaje significativamente alto, como en México un conjunto muy grande era el 50% de los compradores de las viviendas eran personas jóvenes, hogares nuevos, de personas nacidas en los barrios obreros del entorno, que estaban en movilidad social ascendente, que habían ido a una escuela, que en parte no vimos lo que nos está contando hoy día Quentin. Por eso es que es súper importante esto de no nos fijamos si tenían niños o no. Bueno,
se va avanzando siempre. Entonces, si yo hiciera lo mismo ahora, después de haber leído el trabajo de Quentin, pondríamos esa variable, porque qué importante es para esos hogares, ¿cierto?, tener a la abuela cerca, a esos niños. Entonces, bueno, se va configurando, y eso también lo vimos en Chile. Entonces, no es que los inmobiliarios, porque estamos hablando del sector privado, no es que los inmobiliarios busquen disminuir la segregación, busquen la mezcla social, no, ellos buscan la ganancia, y la ganancia específica es la renta del suelo. Y en ese tipo de desarrollo, en ese tipo de proyectos, resulta que crean un espacio para que haya mezcla, para que haya la mezcla intergeneracional de la cual hablaba Carlos, y la mezcla también de ingresos, que al principio puede ser moderada, puede ser que hoy día uno clasificara a los hijos que nacieron en esos barrios obreros, ¿cierto?, que están en movilidad ascendente, los clasificara como clase media. Ahora, sociológicamente, tienen una historia en los barrios populares. Entonces, y el hecho de que hay que tomar en cuenta el hecho de que exclusión como ánimo, no quiero vivir cerca de, es un fenómeno que también hay que estudiar, que es el que nosotros llamamos adolescencia urbana. ¿Por qué gente que se parece tanto socialmente de repente genera unos conflictos de exclusión, digamos, de discriminación social tan fuertes como lo de la Rotonda Atenas? Pero eso ocurre en barrios populares, de vivienda social, donde construyen nueva vivienda social, donde ponen a gente de campamento, y entonces esos antiguos que venían de campamento, que ahora están en vivienda social, han ido construyendo como un sueño y una identidad de clase media que es perturbada por esa gente que decidió poner más vivienda social así, porque bueno, son todos iguales. Eso es falta de sensibilidad a lo que la gente vive. Entonces hay que tener más sensibilidad con los niños, con las niñas, también con las personas de todos los niveles sociales, y tratar de entender lo que hacen y entender su empatía. Por ahí Quentin dijo, con eso termino, que claro, hay que ver cómo disminuir la autosegregación de los hogares de mayores ingresos con niños y niñas. Y agregó, pero eso no significa enjuiciar a personas ni a hogares. Son fenómenos sociales. Y esa es la labor de la política pública. Yo creo que las políticas urbanas más de suelo, más focalizadas a suelo, son claves para trabajar en este campo, porque hay muchas posibilidades, hay mucho más posibilidades culturales de las que imaginamos para llegar a la mezcla intergeneracional y a la mezcla social, y ir construyendo mejores barrios. Gracias. Muchas gracias, Francisco. No sé si Carlos quisiera abordar también desde el ministerio cómo ha sido la forma que han estado trabajando, y si es que hay algún rol también que vean relevante desde el sector privado para lograr una mayor integración. Sí, gracias, Carmen. Bueno, como dice Francisco, el sector privado también va promoviendo dinámicas urbanas con intereses que obviamente representan cuáles son sus objetivos, que son los legítimos y le corresponden al privado. Y cuando eso ocurre en el espacio de las políticas públicas, se generan ahí algunos roces, se generan colaboraciones y roces, ¿no? Y esa es una dinámica que el Estado debe administrar. Y lo planteo particularmente con por ejemplo, el surgimiento del programa de integración social, que es un programa muy valorado desde lo público y desde lo privado, pero ha sido un espacio de debate y discusión permanente sobre su aspecto operativo. Si es un programa que le pertenece a la iniciativa privada o es un programa público, desde particularidades específicas como cómo elegimos a la demanda, porque puede significar algunos efectos en el éxito de los proyectos. Entonces, la relación del Estado con el privado no solamente está centrada en de qué manera estimula la actividad económica del Estado, sino que de qué manera también va tratando de incidir en poner sobre la mesa algunos aspectos, algunos objetivos que muchas veces no necesariamente son compartidos, pero que sí son vitales para el éxito. Nosotros, el programa de integración social nació con una mirada reactivadora únicamente,
y ha sido un espacio de discusión donde además la academia ha aportado muy relevante. O sea, ahí efectivamente ahí se han mostrado cartas que nos han ido obligando a hacer ajustes, a tener discusiones o tener algún tipo de definiciones o tomar decisiones, como recientemente, por ejemplo, que la demanda vulnerable, el Estado tenga un poco más de incidencia, dado que también veíamos que se reproducía un modelo segregador en cómo se estaba asignando particularmente ese tipo de vivienda. Entonces, creo que se crea un espacio de reflexión y debate donde, por cierto, se establecen algunos conceptos ideológicos, como dijo Francisco, que son interesantes en algún momento. Y por otro lado, aquí hay una discusión bien particular sobre si, al interior del ministerio, sobre si este es un ministerio técnico, económico o social. Y esa cuestión es bien interesante como debate. Y eso significa que nosotros muchas veces al actor privado le carguemos ciertas responsabilidades sociales que no necesariamente persigue o para la que no está preparado, y se producen algunas cuestiones, particularmente como las que hoy día estamos viviendo en relación al trabajo en campamento a través de la sociedad civil, lamentablemente hoy día en el ojo del huracán. Y esa cuestión es muy relevante también de trabajar y de reflexionar sobre de qué manera pueden ir interviniendo los actores privados en sus distintos enfoques, con o sin fines de lucro, en los distintos programas. Particularmente hoy día estamos muy preocupados por la política de estímulo a la oferta de arriendo, en la que el sector sin fines de lucro podría tener un rol relevante, y hoy día estamos ahí atravesando un momento un poco complejo. Yo quiero agregar dos cosas que aparecen en el chat que me interesaron mucho y que tenía que ver con la cultura como vehículo también para la integración, y que creo que podría ser una alternativa, que nosotros tenemos cero experiencia más allá de proyectos particulares que por voluntarismo, ¿cierto?, lo han llevado adelante, y que podría ser también una alternativa para poder ir fortaleciendo lo que decía Francisco en relación al aula como un elemento integrador. O sea, en la cultura también, o en los dispositivos que pudieran acompañar a política, podrían haber otros espacios de trabajo. Y muy particularmente en relación a la ley de integración también que se comentaba, que representa un gran logro para la política habitacional, sobre todo considerando la unanimidad que concitó cuando fue aprobada, pero que sin embargo está mirada desde una perspectiva planificadora, normativa y habilitadora de los procesos para factibilizar proyectos, más que desde una mirada de integración de grupos o de énfasis en otro tipo salvo los resguardos que pudieran darse en los planes o la planificación territorial. Pero creo que puede profundizarse y quizás merecemos una ley de integración 2.0. A esa cuestión es re importante seguir trabajando desde esa mirada. Por lo menos ya estamos trabajando desde una mirada más planificadora y bajo un paraguas normativo, y no desde simples programas que buscaban atender demandas particulares. Eso. Muchas gracias, Carlos. Alejandra. Sí, no, gracias, Carmen. Yo solamente sumar a lo que el equipo aquí ha manifestado en términos del aporte del sector privado. Nosotros somos una organización social formada por empresas, y desde ese punto de vista existe siento yo, como todos debemos tener un rol protagónico en términos de cómo cada uno podemos hacernos cargo. O sea, lo mismo que dijo Francisco, de cómo ahora, si él hubiera visto el estudio de Quentin, sabría que tendría que tomar en el fondo también la voz de la infancia en los distintos miradas que tienen para adelante, o los estudios que vayan a seguir haciéndose. Eso es lo que tenemos que tratar de seguir logrando. O sea, yo lo que me llevo acá es cómo tenemos que seguir trabajando en evangelizar en esta misma línea de la importancia de relevar la mirada de la infancia para que exista en el fondo menor desigualdad. Y ahí veo también uno de los comentarios que puso una persona del compromiso desde la Municipalidad de Arica, donde dice que se está considerando una perspectiva de infancia en el municipio a través de distintas acciones que están haciendo, como un compromiso de transformarse en una comuna amigable de la infancia. Ojalá esto no sean solo casos aislados, lo mismo que dijo Quentin, donde no basta hacer un trabajo como el que hicimos nosotros en La Pintana si es un caso aislado. Esto debería permear, debería pasar a una política pública donde no permitiera hacer algo donde permanentemente hay que seguir metiendo recursos para que se mantenga, sino que básicamente que sea algo que todos vivamos y sintamos de la forma correcta en cómo hay que seguir construyendo la ciudad
y espacios públicos. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, en virtud del tiempo me gustaría darle la palabra brevemente a cada uno de ustedes como para dejar los puntos más relevantes quizás respecto a esta materia. En el chat han habido distintas voces y desde distintas partes de Chile, cosa que nos gusta mucho. También han hablado de los adultos mayores, que quizás también es un desafío a abordar como país. Así que le doy la palabra primero a Quentin y después damos una ronda y con eso cerramos. Muchas gracias. Don Carmen, se me detuvo un poco el Zoom. ¿Sobre qué temática? Perdón, no No, escuché bien. quizá una reflexión final como para ir cerrando. Una reflexión final. Ya. Ok, entonces yo para cerrar como reflexión final, primero agradecerte a ti de nuevo, a Alejandra, Carlos y Francisco y a todas las personas que están acá. A ver, yo creo que es un tema emergente, un poco, no es un tema emergente, pero la manera de abordar el tema de la segregación de la familia con hijos, sin hijos, etcétera, hay todavía mucho por hacer desde la ciencia social. Así que invito a las personas que quieren colaborar con esta temática que nos juntemos, porque yo creo que esto es lo que estoy haciendo y lo que han hecho colegas en Estados Unidos y en Europa, está como, hay muchas otras cosas por hacer tanto desde lo cuantitativo como desde lo cualitativo. Eso es lo primero. Lo segundo es que creo que efectivamente tenemos que repensar algunas de nuestras políticas públicas para que estén enfocadas en mejorar las oportunidades en la ciudad de la familia con hijos y que eso vale la pena porque los niños de hoy son los adultos de mañana y son los padres de los niños de en 2 generaciones. Entonces, es una apuesta sobre el futuro que me parece muy relevante. Y la tercera cosa que quiero decir es que la política, la segregación residencial se suele pensar, la solución a este problema se suele pensar desde la política habitacional o la planificación urbana. Pero en el caso específico de la familia con hijos, no es suficiente. No es suficiente y es aún más entonces desafiante la cosa porque sabemos que los hogares con hijos se mueven según la calidad de los servicios públicos locales que van a encontrar, en particular colegios, seguridad, áreas verdes, etc. Entonces, no basta con aumentar la cantidad de viviendas asequibles en barrios con buena infraestructura, buenos servicios, es muy clave y yo creo que ahí el gobierno actual y desde la academia también hay una reflexión muy importante sobre potenciar una oferta en arriendo social o de propiedad pública, ¿no es cierto? Pero en el caso de los niños no es suficiente. No es suficiente porque, por dos cosas y con eso cierro, porque uno, para que las familias de nivel socioeconómico bajo efectivamente se cambien de residencia hacia barrios más favorecidos, tienen que encontrar localmente servicios que les permita vivir. Eso es lo primero. Y segundo, para poder hacer que familias de clase alta acepten ir a vivir a barrios más mixtos o incluso de clase media baja, tenemos que generar incentivos. Incentivos es súper complicado incentivar a la familia porque tienen la capacidad de pago de vivir aproximadamente donde quieran. ¿Cómo generamos estos incentivos? Hay que actuar sobre lo que mencionó Carlos, que era sobre sus preferencias residenciales. Y yo creo que una manera de actuar sobre sus preferencias residenciales y hacer que se muevan hacia barrios más diversos es a través de mejorar la oferta educacional. Si tú le pones un súper buen colegio, es un argumento muy importante para convencer a las familias de clase alta de irse a vivir a un barrio más mixto o incluso de clase media baja, etc. Eso. Y gracias nuevamente. Muchas gracias, Quentin. Carlos, quizá tu última reflexión o con lo que te quedas de este seminario. Sí, agradecer nuevamente. Creo que también se pone sobre la mesa una cuestión muy relevante de manera clara y que tiene que ver con cuáles son las capacidades y los roles que pueden tener los niños, niñas y adolescentes en los procesos habitacionales y urbanos.
que hoy día tienden a estar como considerados como no participantes o no capaces para poder intervenir. ¿Ya? Y creo que aquí, y lo relaciono con lo que planteó Alejandro en relación a mirar la ciudad desde una cierta altura, y muchas cosas que han puesto las personas en el chat sobre independencia, movilidad, creo que ahí hay un desafío para las políticas públicas para considerarlos, como decía Francisco también, ciudadanos, y qué roles podrían tomar. Hoy día no están considerados, los comités están formados por los adultos, los dirigentes tienen un rol, pero el rol de los niños no está incorporado. Entonces, creo que hay un trabajo bien interesante que no está explorado y que lo plantea y que además podría contribuir a ir mejorando algunos aspectos. Y le digo particularmente, recuerdo un proyecto, nuevamente en el ámbito del caso aislado, único y que no se logra repetir, y es que en un conjunto habitacional en Punta Arenas recuerdo que nos comentaban con mucho orgullo que le dijeron a los niños directamente, ustedes diseñen las plazas. No generaron un proceso participativo, fueron a una reunión, no, le dijeron, ustedes están a cargo de diseñar las plazas. Obviamente después con un desarrollo ya más técnico de los detalles y todo, pero ese encargo me hizo como un sentido ahora, tiene una mirada que es distinto a la visión general, que es como generar reuniones, participar con metodologías de diseño. Simplemente creo que ahí hay una cuestión a explorar y es que nosotros logremos considerar que pueden tener perfectamente un rol central en los procesos dentro de las políticas públicas y en eso no hemos avanzado. Creo que ahí hay un gran desafío. Muchas gracias, Carlos. Sin duda hay grandes desafíos al respecto y me gustaría la última intervención de Alejandra respecto de lo que hemos conversado. Gracias, Carmen. No, súper cortito, agradecer también a todos, un espacio súper rico de compartir y solamente dejar la invitación a eso, a que todos sigamos colaborando, a que todos sigamos poniéndonos a la altura de los niños para entender cómo están mal diseñadas las ciudades hoy día, cómo no son amigables para los niños y niñas y cómo debemos tratar de salir un poco de esa mirada adultocentrista en términos de pensar de que eso es lo correcto, porque de alguna manera no es lo correcto muchas veces como hemos seguido haciendo las cosas. Entonces, si somos capaces de ponernos a esa altura, de verdad que todo se ve muy distinto. El proyecto nosotros que desarrollamos también consideraba un video a través del cual tú ponías la cámara a la altura de 95 centímetros y como todo se te veía como que se te venía encima, quedabas a la altura de una rueda de auto, en el fondo distintas miradas que nosotros nunca tenemos. Y de hecho por eso mismo te invitan a cuando te vas a referir a un niño que te pongas a la altura del niño para tener un acercamiento distinto. Y eso es a lo que yo invitaría a todos los que estamos acá a seguir haciendo, a tratar de seguir invitando a que esto sea considerado y que cambiemos la manera de pensar en esa línea. No está bien cómo se está haciendo, las ciudades pueden ser distintas y pueden ser mucho mejores para todos. Muchas gracias y felicitaciones, Quentin, de nuevo. Muchas gracias, Alejandra. Francisco, tus últimas reflexiones respecto de lo que hemos planteado. Bueno, muchas gracias. Yo estoy súper contento con esta dinámica y con el trabajo de Quentin, porque hace tiempo que no tenía una conversación tan buena sobre este tema de segregación, este problema, digamos. Yo quiero destacar que el trabajo de Quentin aporta al estudio de especificidades del fenómeno, que no se queda en la generalidad con que ha sido tratado el tema de segregación. Nosotros acuñamos una idea que es que lo que ha operado es una suerte de tesis del espejo. Mientras más desigualdades sociales hay, más segregadas son las ciudades. Y resulta que las ciudades, con estudios empíricos, las ciudades de Estados Unidos son más segregadas que las mexicanas, por ejemplo. Entonces, y México tiene más alto el Gini que Estados Unidos, muchísimo más alto. ¿Ya? Entonces, para eso hay que entrar a las especificidades, y especificidades que no es de una cosa de expertos, sino que de más sensibilidad a lo que es nuestro fin último, que todos vivamos mejor, y en particular que niños y niñas se puedan criar en ciudades mejores.
Quentin decía, para que los hogares de ingresos bajos puedan vivir en lugares, qué sé yo, tal cosa basada. Y después decía, para que hogares de ingresos altos vayan a vivir a lugares más pobres, a barrios pobres, y eso parece que esta persona está loca, es como fantasiosa, eso no ocurre. Pero eso está ocurriendo, y eso se llama gentrificación. Es la famosa gentrificación. Entonces, cuando mucha gente toma la gentrificación como sinónimo de desplazamiento, está poniendo el ojo en la parte más negativa. Y después nosotros podemos constatar empíricamente que hay procesos de gentrificación importantes que no generan desplazamiento. Lo que sí generan es exclusión de construcción de nueva vivienda social en esos lugares. Pero ahí hay un capital que está en este sistema económico, cómo funciona el sector inmobiliario, ¿cierto? Digo, no buscado por los inmobiliarios, pero que está ahí como una oportunidad. Hay que saber leer también esas oportunidades. El gentrificador, si nos vamos a una cuestión más sociológica, Quentin y yo somos sociólogos, si nos vamos a algo más sociológico, la gentrificación es una suerte de movimiento social. Es una rareza que haya gente con ingresos suficientes para poder vivir en un barrio más rico que se trasladan a vivir a un barrio más pobre. Es raro. Entonces, porque se formó ahí una comunidad gay, son hipsters, hay cuestiones culturales y tenemos que estudiar más esas cosas. Y después viene el negocio inmobiliario, ¿cierto? De construir de loft y de redirigir, ¿cómo se llama? Renovar vivienda antigua en esos barrios deteriorados, cerca del centro, o construir estos condominios cerrados en las periferias. Pero lo que hay, el sustento sociológico de eso es bien paradójico, porque son esta gente rara que pudiendo vivir en un barrio mejor, se van a vivir a esos lugares entre medio de pobres. Yo llamaría a esa gente las inmensas minorías. Son personas o grupos que son minoritarios, pero que tienen un tremendo efecto en la ciudad. Ese efecto puede ser negativo. La gente que está directamente involucrada en el tráfico de drogas es una minoría, pero destruye barrios, echa a perder, estigmatiza, ayuda a la estigmatización de barrios, le hace la vida imposible a mucha gente, ¿cierto? Pero un hogar con niños que ponen a su niño en una escuela pública son una inmensa minoría, son muy minoritarios, pero pueden tener un efecto súper importante de integración social. Entonces, también hay que mirar los fenómenos, y la segregación se trata de eso. No estamos estudiando la ciudad en bloque, estamos estudiando sus partes, su estructura, y cómo se conecta eso con la estructura social, con los ingresos, con los niveles de educación, pero también con la vida subjetiva que tenemos todos, ¿cierto? Con la cultura, con la búsqueda de identidades sociales. Todos somos un poquito discriminadores y un poquito integradores, en distintos grados. La discriminación incluso es inevitable en la vida social porque todos necesitamos identidades de grupo o de clase. Entonces, hay que ser como más pragmáticos, salirse de los discursos tipo tesis del espejo. Ese discurso de tipo tesis del espejo impide que alguien, o sea, bloquea el solo hecho que alguien constate que la segregación puede estar disminuyendo gracias a la gentrificación, por ejemplo. Uy. Entonces, hay que pasar como a otro plano de discusión, con esa mayor apertura, con mayor base científica. Y por eso me encanta tanto este trabajo de Quentin. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, estamos ya pasados en el tiempo. Le quiero agradecer a todos los panelistas, a Quentin, sin duda un gran trabajo y que hay mucho que hablar todavía al respecto, y a todos los que se conectaron. Les quiero recordar que además este video junto a la presentación de Quentin estarán disponibles desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, que es www.politicaspublicas.uc.cl, y les doy las gracias a todos. Esperamos vernos en una próxima ocasión y realmente estuvo muy interesante. Así que muchas gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Chao. Chao, Chao. chao. Chao, chao.